Hola familia de Venganza Final. Antes de empezar, si esta historia te llega al corazón, déjame un like y cuéntame en los comentarios desde qué país me estás viendo. Mi nombre es Vanessa, tengo 42 años, y lo que les voy a contar cambió mi vida para siempre. Porque descubrir que las dos personas en las que más confiaba en este mundo me traicionaban juntas fue como sentir que el suelo se abría bajo mis pies. Era una noche de viernes. Una de esas cenas familiares que organizaba cada mes en mi casa. El comedor estaba iluminado con las velas aromáticas de vainilla que tanto me gustaban. La mesa decorada con el mantel de encaje que heredé de mi abuela, y el aroma del pollo al horno con romero llenaba cada rincón de nuestra casa. Había pasado toda la tarde cocinando, preparando los platillos favoritos de todos. El puré de papas cremoso que le encantaba a mi esposo Ricardo, la ensalada César que adoraba mi mejor amiga Patricia, y ese postre de tiramisú que siempre era el protagonista de nuestras reuniones. Ricardo y yo llevábamos 15 años de matrimonio. 15 años que, hasta ese momento, yo consideraba los más felices de mi vida. Nos conocimos en la universidad. Él estudiaba administración de empresas y yo comunicación social. Fue amor a primera vista, o al menos eso creía yo. Recuerdo perfectamente el día que nos conocimos. Fue en la Biblioteca Central. Yo estaba buscando un libro sobre teorías de la comunicación y él literalmente chocó conmigo mientras cargaba una torre de libros de economía. Se le cayeron todos, y mientras los recogíamos juntos, nuestras manos se rozaron. Él me miró con esos ojos café que en ese entonces me parecían los más sinceros del mundo y me dijo: «Creo que el destino quería que nos conociéramos». Qué ironía, ¿verdad? Patricia, por su parte, había sido mi mejor amiga desde la secundaria. 27 años de amistad. 27 años compartiendo secretos, llorando juntas por desamores, celebrando cada logro de la otra. Ella fue mi dama de honor en mi boda, la madrina de mi hijo Sebastián, la hermana que la vida no me dio, pero que yo elegí. Conocía todos mis miedos, todas mis inseguridades, todos mis sueños, o al menos eso pensaba yo. Esa noche en particular habíamos invitado a cenar a Patricia y su esposo Marco, a mi hermana menor Claudia con su novio y a los padres de Ricardo que vivían cerca de nosotros. Mi hijo Sebastián, de 13 años, había pedido permiso para quedarse en casa de su mejor amigo, y mi hija Sofía, de 10 años, estaba en su habitación terminando un proyecto escolar que tenía que entregar el lunes. La cena transcurría con normalidad. Mi suegra, doña Carmen, como siempre, hacía comentarios pasivo-agresivos sobre mi forma de cocinar. «Ay, Vanessa, el pollo está rico, pero yo le hubiera puesto un poquito menos de sal», decía mientras se servía una segunda porción. Mi suegro, don Roberto, trataba de suavizar las cosas como siempre. «Mujer, deja de criticar, todo está delicioso». Mi hermana Claudia me guiñaba el ojo cada vez que mi suegra hacía algún comentario. Era nuestra forma silenciosa de comunicarnos y aguantar juntas. Patricia estaba sentada frente a mí. Lucía especialmente arreglada esa noche. Llevaba un vestido negro que resaltaba su figura, algo inusual en ella que normalmente prefería la ropa más casual. «Te ves espectacular», le había dicho cuando llegó. Ella se rió y me respondió: «Es que Marco y yo vamos a salir después de aquí. Quiero sorprenderlo». Marco, sentado a su lado, parecía ajeno a todo, concentrado en su celular como siempre. Ricardo estaba a mi derecha, en la cabecera de la mesa. Durante los primeros 40 minutos de la cena, todo parecía normal. Participaba en la conversación, contaba anécdotas de su trabajo en el bufete de abogados donde era socio senior. Incluso defendió mi comida cuando su madre hizo el tercer comentario sobre la sazón, pero entonces sonó su teléfono. «Disculpen», dijo levantándose de la mesa, «es del trabajo, tengo que contestar. Es sobre el caso Morrison.
Ya saben, el juicio es el lunes. Todos asentimos comprensivamente. Ricardo era un abogado muy dedicado. No era raro que recibiera llamadas importantes incluso en viernes por la noche. Salió al jardín trasero para hablar. Desde donde yo estaba sentada, podía verlo a través de las puertas francesas de cristal. Caminaba de un lado a otro mientras hablaba, gesticulando con la mano libre como siempre hacía cuando estaba en una llamada importante. Todo parecía normal. Pasaron unos 5 minutos cuando Patricia se levantó. «Voy al baño», anunció, dejando su servilleta sobre la mesa. «El de abajo está ocupado», mencioné. «Sofía está ahí arreglándose para bajar a cenar con nosotros. Usa el de arriba, segunda puerta a la derecha». «Gracias, amiga», me sonrió. «¿Y algo en esa sonrisa?» «No sé, algo me pareció extraño». Fue una sensación fugaz, como cuando sientes que olvidaste apagar la estufa, pero no estás segura. Continué conversando con los demás. Mi hermana Claudia estaba contando una historia graciosa sobre un cliente difícil en la agencia de publicidad donde trabajaba. Y entonces el tipo me dice: «Quiero que el logo sea más millennial, pero también clásico, moderno pero vintage, minimalista pero que llame la atención». «Casi me vuelvo loca». Todos reímos con su imitación exagerada del cliente. Fue entonces cuando me di cuenta. Habían pasado casi 10 minutos desde que Patricia subió al baño. ¿Y Ricardo? Ricardo ya no estaba en el jardín. Miré hacia las puertas francesas y el jardín estaba vacío. Un escalofrío recorrió mi columna vertebral. Esa sensación incómoda en el estómago que todas conocemos, ese sexto sentido que nos dice que algo no está bien. «Voy a ver si Sofía ya va a bajar», dije levantándome, tratando de que mi voz sonara casual. «También voy a buscar otra botella de vino. Esta ya casi se acaba». Nadie pareció notar mi nerviosismo. Marco seguía en su teléfono. Mis suegros discutían sobre si era mejor viajar a Cancún o a Puerto Vallarta para su aniversario. Y Claudia y su novio se miraban con esos ojos de enamorados que tienen las parejas nuevas. Subí las escaleras despacio, tratando de no hacer ruido. El pasillo del segundo piso estaba en penumbra, solo iluminado por la luz que salía por debajo de la puerta del cuarto de Sofía. Podía escuchar su música, esa banda de K-pop que tanto le gustaba. El baño estaba al final del pasillo, la puerta entreabierta y la luz apagada. Patricia no estaba ahí. Mi corazón comenzó a latir más fuerte. ¿Dónde estaban? Caminé por el pasillo y entonces los escuché. Voces susurrantes que venían de nuestro cuarto de huéspedes. La puerta estaba entornada y por la rendija se filtraba un hilo de luz. Me acerqué despacio, conteniendo la respiración. Las voces se hicieron más claras. Era Ricardo. Y era Patricia. «No podemos seguir así», escuché a Ricardo susurrar. «Esto está mal, Patricia, muy mal». «Lo sé», respondió ella, y su voz sonaba quebrada, como si estuviera a punto de llorar. «Pero ya no puedo más. Ricardo, no puedo seguir fingiendo». Sentí que las piernas me fallaban. Me apoyé contra la pared para no caerme. ¿Fingiendo? ¿Fingiendo qué? Mi mente se negaba a procesar lo que estaba escuchando, pero mi corazón ya lo sabía. Mi corazón ya estaba rompiéndose en 1000 pedazos. «Han sido 6 meses», continuó Patricia. 6 meses de vernos a escondidas, de mensajes borrados, de excusas y mentiras. Estoy cansada de ser la otra. «¿6 meses? ¡La otra!». Las palabras resonaban en mi cabeza como martillazos. 6 meses, medio año. Medio año en el que yo había estado viviendo una mentira. Medio año en el que mi esposo y mi mejor amiga no podía ser verdad. «Tú no eres la otra», respondió Ricardo, y pude escuchar cómo se movía, probablemente acercándose a ella. «Tú eres, Patricia. Tú sabes lo que siento por ti, pero no puedo destruir a mi familia así.
Sebastián y Sofía no se merecen esto. ¿Y yo qué? La voz de Patricia subió un poco, luego volvió a bajar, recordando probablemente que había gente abajo. ¿Yo no merezco ser feliz? ¿No merezco tener al hombre que amo sin tener que esconderme? Por favor, Ricardo sonaba desesperado. Hablamos de esto. Dijimos que esperaríamos, que buscaríamos el momento adecuado. ¿El momento adecuado para qué? ¿Para destruir a Vanessa? Porque eso es lo que vamos a hacer, Ricardo. Vamos a destruir a mi mejor amiga. Ya la estamos destruyendo, solo que ella no lo sabe todavía. Tuve que taparme la boca para no gritar. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin control. Mi mejor amiga. La mujer a la que le conté todos mis secretos, todos mis miedos sobre mi matrimonio, todas mis inseguridades. Recordé de pronto todas las veces en los últimos meses en que le había confiado mis preocupaciones sobre Ricardo, cómo sentía que estaba distante, cómo llegaba tarde del trabajo más seguido. Y ella me consolaba, me decía que era mi imaginación, que Ricardo me amaba, que solo estaba estresado por el trabajo. Tengo que volver abajo, dijo Ricardo. Van a sospechar. Siempre es lo mismo. Patricia sonaba amarga. Siempre ella primero. No es eso y lo sabes. Es que eres un cobarde, lo interrumpió ella. Eso es lo que eres. Un cobarde que no puede decidir entre tu esposa y yo. Hubo un silencio largo. Luego escuché pasos acercándose a la puerta. Me moví rápidamente, entré al baño y cerré la puerta con cuidado. Me senté en el borde de la bañera, temblando. Mi reflejo en el espejo me devolvió la imagen de una mujer que no reconocía. El maquillaje corrido por las lágrimas, los ojos rojos, la expresión de alguien cuyo mundo acababa de derrumbarse. ¿Qué iba a hacer? ¿Cómo iba a volver abajo y fingir que no sabía nada? ¿Cómo iba a sentarme en esa mesa con ellos dos, sabiendo lo que sabía? Escuché los pasos de Ricardo bajando las escaleras. Unos minutos después, los de Patricia. Me lavé la cara con agua fría, traté de arreglar mi maquillaje lo mejor que pude. Respiré profundo varias veces, tratando de calmarme. Tenía que volver abajo. Tenía que terminar esta cena sin que nadie sospechara que mi mundo acababa de explotar. Cuando bajé, todos estaban en sus lugares como si nada hubiera pasado. Ricardo estaba sirviendo más vino. Patricia reía por algo que había dicho mi hermana. Nadie pareció notar que había estado llorando, o, si lo notaron, no dijeron nada. ¿Todo bien?, me preguntó Claudia cuando me senté. Sí, solo fui a ver a Sofía. Ya va a bajar, mentí. El resto de la cena fue una tortura. Cada vez que Ricardo me tocaba la mano, sentía náuseas. Cada vez que Patricia me sonreía, quería gritarle que era una hipócrita. Pero me contuve. Sonreí, participé en las conversaciones, serví el postre. Fui la anfitriona perfecta mientras por dentro me estaba muriendo. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías explotado ahí mismo frente a todos? ¿O habrías hecho lo que yo, guardar silencio hasta tener un plan? Cuando finalmente todos se fueron, cuando Patricia me abrazó para despedirse y me dijo: «Gracias por todo, amiga. Estuvo delicioso como siempre». Tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no apartarla de un empujón. Cuando Ricardo me dio un beso en la mejilla frente a todos y dijo: «Mi esposa es la mejor anfitriona», quise vomitar. Esa noche, mientras Ricardo dormía a mi lado como si nada, yo estaba despierta mirando el techo. 6 meses, había dicho Patricia. Comencé a hacer memoria, a atar cabos. 6 meses atrás había sido enero. Recordé que en enero Ricardo había empezado a trabajar hasta tarde, más seguido. En enero Patricia había terminado su relación con un chico que estaba saliendo, Diego se llamaba, y me había dicho que simplemente no funcionó. En enero, oh Dios,
En enero habíamos hecho una fiesta por el cumpleaños de Ricardo. Patricia había estado ahí, por supuesto. Había ayudado con todo. Había estado conmigo desde temprano decorando, cocinando. Recordé que esa noche Ricardo había estado especialmente feliz, más de lo normal. Y Patricia había estado radiante, usando un vestido rojo que nunca le había visto. ¿Había comenzado ahí? ¿En mi propia casa, en la fiesta que yo había organizado para mi esposo? Los siguientes días fueron un infierno. Tenía que actuar normal frente a los niños, frente a Ricardo, pero por dentro estaba planeando. Necesitaba pruebas. Necesitaba saber exactamente qué había estado pasando antes de tomar cualquier decisión. Empecé por lo obvio, el celular de Ricardo. Pero era cuidadoso. Siempre lo tenía con él, incluso cuando se bañaba lo dejaba en el baño. La computadora tenía contraseña que yo no conocía. Pero entonces recordé algo: las cámaras de seguridad. Habíamos instalado cámaras de seguridad en casa hacía 2 años, después de una serie de robos en el vecindario. Ricardo no sabía, o había olvidado, que las cámaras no solo grababan el exterior, sino también algunas áreas del interior de la casa, incluyendo la sala y parte del pasillo del segundo piso. Las grabaciones se guardaban en la nube por 30 días. Esperé a que Ricardo se fuera al trabajo y los niños a la escuela. Me senté frente a la computadora con una taza de café que no podía tomar porque tenía el estómago revuelto. Abrí la aplicación de las cámaras y empecé a revisar las grabaciones de las últimas semanas. No tuve que buscar mucho. 2 semanas atrás, un miércoles por la tarde, yo había ido a mi clase de yoga y había llevado a Sofía a su práctica de ballet. Sebastián estaba en el entrenamiento de fútbol. En la grabación, vi a Ricardo llegar a casa a las 3 de la tarde. Supuestamente estaba en el juzgado. 10 minutos después, llegó Patricia. La vi entrar como si fuera su casa. Ricardo la recibió en la puerta y apenas cerró, la besó. No fue un beso robado, no fue un beso de primera vez. Fue un beso de amantes que se conocen, que han hecho esto antes. Los vi subir las escaleras abrazados, y aunque la cámara no llegaba hasta nuestro cuarto, no necesitaba ver más para saber qué había pasado después. Revisé más fechas, los encontré 3 veces más en las últimas 4 semanas, siempre el mismo patrón. Yo salía con los niños o a alguna cita. Ricardo llegaba del trabajo. Patricia aparecía minutos después. En una de las grabaciones los vi en la sala. Estaban sentados en MI sofá, ella con la cabeza recostada en el hombro de él acariciándole el cabello. Se veían como una pareja, como Ricardo y yo solíamos vernos. Descargué todas las grabaciones. Las guardé en una USB y en mi correo personal. Luego revisé los estados de cuenta de las tarjetas de crédito. Ricardo era descuidado con los papeles, los dejaba en su estudio sin mucho cuidado. Encontré cargos en restaurantes a los que supuestamente había ido con clientes, en horarios en los que Patricia casualmente estaba en el gimnasio o visitando a su madre. Un cargo en una joyería por $800 de hace 3 meses. Yo no había recibido ninguna joya. Mientras revisaba todo esto, mi teléfono sonó. Era Patricia. «Hola, amiga». Su voz sonaba normal, como siempre. «¿Cómo estás? ¿Quieres que vayamos a almorzar? Hace tiempo que no tenemos nuestro tiempo de chicas». Tuve que respirar profundo antes de contestar. «Hola, Pat. Hoy no puedo. Tengo que hacer varias cosas. ¿Quizás otro día?» «Ay, Van», usó mi apodo, ese que solo ella usaba. «Últimamente estás muy distante. ¿Está todo bien? ¿Pasa algo con Ricardo?» La muy cínica me estaba preguntando por Ricardo. Sentí la ira subirme por la garganta como bilis. «Todo está perfecto», mentí. «Solo estoy ocupada. Hablamos luego, ¿sí?» «Ok, amiga, te quiero. Si necesitas hablar, aquí estoy.
Te quiero. Aquí estoy. Las palabras resonaron en mi cabeza con una ironía dolorosa. Esa tarde, cuando Ricardo llegó del trabajo, actué normal. Le serví la cena, hablamos sobre el Día de los Niños, vimos un episodio de una serie que seguíamos juntos. Cuando me besó antes de dormir, tuve que contener las ganas de limpiarme la boca. Te amo, me dijo, como todas las noches. Yo también, respondí, y era la primera vez en 15 años que era mentira. Durante las siguientes 2 semanas continué con mi investigación. Contraté a un investigador privado, un ex policía llamado Hernández, que me había recomendado una conocida que había pasado por algo similar. Le di toda la información que tenía y le pedí que lo siguiera. Los resultados fueron devastadores. No solo tenían encuentros en mi casa. Hernández los fotografió entrando juntos a un motel a las afueras de la ciudad, almorzando en restaurantes en el otro lado de la ciudad, donde pensaban que nadie los conocería. Incluso los captó besándose en el estacionamiento del bufete de Ricardo, una noche que supuestamente estaba trabajando hasta tarde. Pero lo que más me dolió fue una conversación que Hernández logró grabar. Estaban en un café sentados en una mesa apartada. ¿Cuándo le vas a decir?, preguntaba Patricia. Pronto, respondía Ricardo. Después del caso Morrison, no puedo lidiar con un divorcio y con ese juicio al mismo tiempo. Siempre hay una excusa. Patricia sonaba frustrada. Primero era el cumpleaños de Sebastián, luego las vacaciones familiares, ahora el caso Morrison. ¿Cuándo, Ricardo? ¿Cuándo vamos a poder estar juntos de verdad? Patricia, mi amor, le dijo mi amor. Ten paciencia, te prometo que vale la pena esperar. Cuando esté divorciado, nos iremos lejos. Podemos empezar de nuevo en otra ciudad. Tengo una oferta de trabajo en Miami que no he rechazado todavía. ¿Miami? ¿Planeaba irse a Miami con ella? ¿Y los niños? ¿Planeaba abandonar a sus hijos también? ¿Y los niños?, preguntó Patricia, como leyéndome la mente. Los veré los fines de semana, o en vacaciones. Vanessa es buena madre, estarán bien con ella. Estarán bien con ella, como si nuestros hijos fueran mascotas que podía dejar encargadas. Si hasta aquí ya sientes que esta historia te recuerda algo que viviste, escríbeme en los comentarios. No estás sola en esto, porque lo que viene ahora es la parte donde decidí que no iba a ser una víctima más. Armada con todas las pruebas, fui a ver a una abogada de divorcios, la doctora Carmen Mendoza, conocida por ser implacable en casos de infidelidad. Le mostré todo: los videos, las fotos, las grabaciones, los estados de cuenta. Señora Vanessa, me dijo después de revisar todo, tiene usted uno de los casos más sólidos que he visto. Su esposo no solo le fue infiel, sino que hay evidencia de malversación de fondos conyugales. Esos gastos en restaurantes, hoteles y joyas son bienes gananciales que él usó para su aventura. Podemos pedir no solo la custodia completa de los niños, sino también una compensación significativa. No quiero solo eso, le dije. Quiero que pierda todo, su reputación, su trabajo, todo. Y ella también. Quiero que Patricia pague por lo que me hizo. La doctora Mendoza sonrió. Normalmente les digo a mis clientes que no busquen venganza, que se enfoquen en seguir adelante. Pero en su caso creo que podemos hacer ambas cosas. El plan era simple pero efectivo. Primero, necesitaba asegurar mis finanzas. Ricardo manejaba la mayoría de nuestras cuentas, pero yo tenía acceso a algunas. Empecé a mover dinero, poco a poco, a una cuenta que abrí a mi nombre solamente. No era robo, era dinero ganancial, la mitad era mía por ley. Luego hablé con los niños. Fue la conversación más difícil de mi vida. Sebastián, con sus 13 años, de alguna manera ya sospechaba algo. «Mamá», me dijo cuando le conté que su papá y yo nos íbamos a separar, «yo he visto cómo papá te trata últimamente.
Y he visto mensajes en su teléfono. ¿Qué mensajes? Hijo, una vez agarré su teléfono para buscar algo y vi mensajes de la tía Patricia. No eran mensajes normales, mamá. Mi pobre hijo había estado cargando con ese secreto. Lo abracé fuerte. No es tu culpa, mi amor. Nada de esto es tu culpa. Sofía, más pequeña, no entendía del todo, pero me dijo algo que me rompió el corazón. ¿Papá ya no nos quiere? ¿Por eso ya casi no está en casa? Papá los quiere mucho a ustedes, le dije, aunque me costaba. Esto es entre papá y yo, no tiene nada que ver con ustedes. El día D llegó 2 semanas después. Era viernes, curiosamente, otro viernes de cena familiar. Pero esta vez yo tenía un plan diferente. Invité a todos, a Patricia y Marco, a mis suegros, a mi hermana Claudia, a mis padres que vivían en otra ciudad, pero que casualmente estaban de visita, y a algunos amigos cercanos de Ricardo del bufete. Les dije que era para celebrar el ascenso de Ricardo a socio principal, algo que había ocurrido recientemente. Ricardo estaba sorprendido, pero complacido. «No tenías que hacer esto, amor», me dijo esa mañana. «Te lo mereces», respondí con una sonrisa que no llegó a mis ojos. Patricia llegó temprano, como siempre, para ayudarme con los preparativos. «Estás radiante», me dijo mientras arreglábamos la mesa. «¿Algo especial?» «Podría decirse que sí», respondí. «Hoy es un día muy especial». Ella me miró extrañada, pero no dijo nada más. Cuando todos estaban reunidos, cuando todos habían comido y bebido y estaban relajados, me levanté con mi copa de vino. «Quiero hacer un brindis», dije, y todos me miraron. «Por mi esposo Ricardo, el hombre más trabajador que conozco. Tan trabajador que incluso encuentra tiempo para actividades extracurriculares». Ricardo sonrió sin entender todavía. «Y por mi mejor amiga Patricia», continué, «que siempre ha estado ahí para mí. Tan presente que incluso está ahí cuando yo no estoy». Vi el momento exacto en que ambos entendieron. El color se fue del rostro de Ricardo. Patricia dejó caer su copa, que se estrelló contra el piso. De hecho, continué, sacando mi laptop que había dejado estratégicamente cerca, tengo un video que me gustaría compartir con todos. Un pequeño recuerdo de los últimos 6 meses. «Vanessa, no», empezó Ricardo, levantándose. «Siéntate», le dije con una voz que no reconocí como mía. «Esto les va a encantar a todos». Abrí la laptop y reproduje un video que había editado. No mostré nada explícito, no soy así. Pero sí mostré los besos en la puerta, las llegadas al motel, las cenas románticas. La sala se quedó en silencio absoluto. Marco fue el primero en reaccionar. Se levantó, miró a Patricia con una mezcla de dolor y asco, y salió sin decir palabra. Mi suegra se desmayó, literalmente se desmayó. Mi suegro trataba de reanimarla mientras miraba a su hijo con decepción. Los colegas de Ricardo murmuraban entre ellos. Uno de ellos, el socio principal del bufete, se acercó a Ricardo. «Necesitamos hablar el lunes. Esto no se ve bien para la firma». Mis padres me abrazaron. Mi madre me susurró al oído. «Bien hecho, hija». «Bien hecho». Patricia trató de acercarse a mí. «Vanessa, déjame explicarte». «No», la detuve. «No hay nada que explicar. 6 meses, Patricia. 6 meses viniste a mi casa, comiste en mi mesa, jugaste con mis hijos. Me consolaste cuando te decía que sentía a Ricardo distante. 6 meses de mentiras». «No fue así», empezó a llorar. «No queríamos. Simplemente pasó». «¿Simplemente pasó? ¿Simplemente pasó que te acostaste con mi marido en mi cama? ¿Simplemente pasó que planearon irse a Miami juntos?» Ella se quedó boquiabierta. ¿Cómo
¿Cómo lo sé? Porque a diferencia de ustedes, yo sí fui inteligente. Contraté un investigador. Tengo fotos, videos, grabaciones. Tengo todo. Ricardo finalmente habló. Vanessa, los niños. Piensa en los niños. No te atrevas, grité. No te atrevas a usar a nuestros hijos como escudo. Tú no pensaste en ellos cuando te revolcabas con ella. Tú no pensaste en ellos cuando planeabas irte a Miami. ¿Ibas a irte a Miami? Mi suegra había vuelto en sí y miraba a su hijo con horror. ¿Ibas a abandonar a tu familia? Ricardo no respondió. No podía. Todo estaba grabado. Por cierto, continué, dirigiéndome a todos, los papeles del divorcio ya están en camino. Y Patricia, me volví hacia ella. Marco también recibirá copias de todo. Oh, y tu trabajo. ¿No trabajas en recursos humanos de esa empresa multinacional? Me pregunto qué pensarán sobre tu ética profesional. No puedes hacer eso, susurró. Mira cómo sí puedo. Tú destruiste mi vida. Yo solo estoy devolviendo el favor. La cena terminó en caos. Todos se fueron rápidamente, incómodos, impactados. Ricardo trató de quedarse, de hablar conmigo, pero lo eché. Tus cosas están en el garaje, le dije. Ya empaqué todo. Vete a casa de tus padres o vete con ella, no me importa. Pero no vuelvas a pisar esta casa. No puedes echarme de mi propia casa, protestó. Es nuestra casa, lo corregí. Y sí puedo. Tengo una orden de restricción temporal. Adulterio con agravantes, tu abogada te lo explicará. Ah, y hablando de abogadas, te sugiero que consigas una buena. La mía es excelente. Se fue esa noche. Patricia también se fue, llorando, tratando de llamar a Marco que no le contestaba. Los siguientes meses fueron duros. El divorcio fue brutal. Ricardo trató de pelear, pero las pruebas eran abrumadoras. Perdió su trabajo en el bufete, no podían tener un socio principal envuelto en semejante escándalo. Patricia también perdió su trabajo cuando envié las pruebas a recursos humanos de su empresa. ¿Crees que exageré o que hice lo correcto? Porque para mí no había otra opción. No podía simplemente perdonar y olvidar. No podía hacer como si 6 meses de engaño no hubieran existido. Obtuve la custodia completa de los niños. Ricardo tiene visitas supervisadas cada 2 semanas. La casa quedó a mi nombre y recibo una pensión que me permite vivir cómodamente mientras reconstruyo mi vida. Patricia intentó contactarme varias veces. Me envió cartas, mensajes, incluso vino a mi casa una vez. Pero yo no tenía nada que decirle. 27 años de amistad no se borran fácil, pero tampoco se perdona una traición así. Marco se divorció de ella también. Me lo encontré un día en el supermercado y hablamos brevemente. Gracias, me dijo, por mostrarme la verdad. Dolió, pero necesitaba saberlo. Lo siento, le dije sinceramente, no mereces esto. Tú tampoco lo merecías, respondió, pero mírate ahora, estás fuerte, estás entera, eres una guerrera. Tenía razón, era una guerrera. Había sobrevivido a la peor traición posible y había salido adelante. Hoy, 1 año después, mi vida es diferente. Sebastián está en terapia, procesando todo lo que pasó, pero está bien. Es un chico fuerte, como su madre. Sofía ha vuelto a ser la niña alegre que siempre fue, aunque a veces pregunta por su papá. Yo volví a trabajar. Retomé mi carrera en comunicación que había dejado para criar a los niños. Conseguí un trabajo en una agencia de relaciones públicas y me va bien. Muy bien, de hecho. Ricardo y Patricia, según sé, están juntos. Se fueron a vivir a otra ciudad donde nadie los conoce. Pero el karma es real, familia de venganza final. Ricardo no ha podido conseguir trabajo en ningún bufete importante. Su reputación lo precede. Patricia trabaja de freelance desde casa. Ya no tienen la vida lujosa que tenían cuando estaban casados con Marco y conmigo.
Mi hermana Claudia me dijo algo que nunca olvidaré. No perdiste un marido y una mejor amiga. Te libraste de dos personas que no merecían estar en tu vida. Tenía razón. El dolor de la traición todavía está ahí, probablemente siempre estará, pero ya no me define. Ya no soy la esposa engañada, la amiga traicionada. Soy Vanessa, madre, profesional, mujer fuerte que no permitió que la destruyeran. ¿Has tenido una amiga así? ¿Alguien en quien confiabas ciegamente y que te traicionó de la peor manera? Porque si algo aprendí de todo esto es que las señales siempre están ahí. Esa sensación incómoda cuando Patricia se arreglaba de más para las cenas familiares, la forma en que Ricardo siempre tenía su teléfono cerca, los viajes de trabajo que aumentaron, las excusas, las mentiras, todo estaba ahí. Yo solo no quería verlo. Pero también aprendí que sobrevivir a algo así te hace más fuerte. No indestructible, no invencible, pero sí más fuerte. Aprendí a confiar en mi instinto, a no ignorar las señales de alerta, a valorarme lo suficiente para no aceptar menos de lo que merezco. Mis hijos aprendieron una lección dura pero valiosa, que las acciones tienen consecuencias, que la honestidad es fundamental en cualquier relación y que su madre es más fuerte de lo que jamás imaginaron. Mi familia, mis verdaderos amigos, los que se quedaron a mi lado durante todo este proceso, son ahora mi tesoro más preciado. Mi hermana Claudia se mudó más cerca de mí para ayudarme con los niños. Mis padres vienen a visitarnos más seguido. Incluso mis suegros, después del shock inicial, me apoyaron. Doña Carmen me llamó un día para decirme: «Siempre supe que eras demasiado buena para mi hijo. Él es el que perdió». La terapia me ayudó mucho. Al principio no quería ir. Pensaba que podía superarlo sola. Pero mi terapeuta, la doctora Silva, me ayudó a procesar no solo la traición, sino también los años de pequeñas faltas de respeto que había normalizado en mi matrimonio. Me ayudó a ver que Ricardo había sido emocionalmente negligente mucho antes de ser infiel. Y que Patricia probablemente nunca fue la amiga que yo creía que era. Las personas que realmente te aman no te lastiman así, me dijo la doctora Silva en una sesión. El amor verdadero, sea de pareja o de amistad, no traiciona, no miente, no engaña. Tenía razón. Y ahora, mientras reconstruyo mi vida, tengo eso claro. Las nuevas amistades que estoy formando, las relaciones que estoy construyendo, están basadas en el respeto mutuo y la honestidad. No he vuelto a salir con nadie, no porque no quiera, sino porque primero necesito sanar completamente. Necesito estar bien conmigo misma antes de dejar entrar a alguien más en mi vida. Y está bien, no hay prisa. Tengo 42 años, tengo toda una vida por delante. A veces, cuando estoy sola en la casa que alguna vez compartí con Ricardo, pienso en cómo sería mi vida si no hubiera subido esas escaleras esa noche, si no hubiera escuchado esa conversación. ¿Seguiría viviendo una mentira? ¿Seguiría siendo la esposa perfecta de un hombre que no me amaba y la mejor amiga de una mujer que me traicionaba? La respuesta me da escalofríos. Sí, probablemente seguiría viviendo esa mentira. Y por eso, aunque suene extraño, agradezco haberlos descubierto. Agradezco haber tenido el valor de enfrentarlos, de exponerlos, de luchar por mi dignidad. No fue venganza, familia de venganza final. Fue justicia, fue recuperar mi poder, mi voz, mi vida. Fue enseñarles a mis hijos que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a tratarnos como menos de lo que somos. Si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que también necesite escucharla. En los comentarios, cuéntame, ¿has vivido algo similar? ¿Desde qué país me estás viendo? Me leo todos los comentarios y créanme, sus historias también me dan fuerza.
porque al final del día todas somos guerreras. Todas tenemos la fuerza para superar las traiciones, las mentiras, los engaños. Solo necesitamos recordar nuestro valor, nuestra dignidad, nuestra fortaleza. Y si estás pasando por algo similar, si sospechas que tu pareja te engaña, si sientes que algo no está bien, escucha tu instinto. No lo ignores como yo lo hice por tanto tiempo. Las señales están ahí, y mereces la verdad por dolorosa que sea, porque vivir en la verdad, aunque duela, es mejor que vivir en una mentira, por cómoda que parezca. Esta es mi historia. La historia de cómo perdí un esposo y una mejor amiga, pero me encontré a mí misma. La historia de cómo la peor traición de mi vida se convirtió en mi mayor liberación. Gracias por escucharme, familia de Venganza Final. Gracias por estar aquí, por su apoyo, por sus comentarios. Ustedes también son parte de mi sanación, de mi renacer. Hasta la próxima historia y recuerden, nunca permitan que nadie les robe su dignidad. Nunca.